Buenas noches. Hoy viernes estamos conmemorando la pasión y muerte de nuestro Señor. Frente a Jesús se suscitaron muchas actitudes o situaciones, entre ellas algunas que podemos considerar actitudes negativas, es decir, que dieron pie a su condena y muerte injusta. Actitudes negativas por las cuales debemos también pedirle perdón a Jesús crucificado. Estas actitudes están representadas en algunos personajes que ahora iremos llamando para suplicar al Señor el perdón si también nosotros hemos en algún momento incurrido en algunas de esas actitudes. Participemos entonces con un corazón arrepentido y meditemos con atención. De pie, por favor. Se pueden sentar. Primera actitud negativa ante Jesús. Del evangelista San Marcos, capítulo 14, versículo 10. Judas Iscariote, uno de los 12, se fue a donde los sumos sacerdotes para entregárselo. Al oírlo ellos se alegraron y prometieron darle dinero. Palabra del Señor. Pedimos perdón por el pecado de Judas Iscariote. Estamos ante la imagen de Jesús crucificado y ante esta imagen suplicamos el perdón porque fueron nuestros pecados los que permitieron que Jesús terminara clavado en la cruz.
esas actitudes, esas intenciones de muchos personajes que los evangelios nos señalan y nos describen, que metieron la mano para que Jesús terminara en el Gólgota, en el Calvario, y entre ellos suplicamos perdón ante Jesús crucificado por el pecado de Judas. Y el pecado de Judas fue el de la traición, el de vender a Jesús, su amigo. Lo vendió por unas monedas. Fue el de la traición. Traicionó la confianza. Traicionó el amor. Traicionó la enseñanza. Traicionó el camino recorrido con Jesús. Pero no solo Judas ha pecado de esa forma. Es posible que también nosotros hayamos pecado como Judas, vendiendo nuestros principios. Todos nosotros tenemos unos valores y unos principios que nos han inculcado. Todos nosotros tenemos unos valores cristianos que nos han enseñado, pero que tal vez, inmersos en el mundo, inmersos en la cultura, inmersos en la sociedad actual, hemos muchas veces negociado esos valores. Y los cristianos debemos tener claro que los valores no se negocian, que los principios no se negocian, que la fe no se negocia. De hacerlo, estaríamos cayendo en ese pecado de Judas. Y hoy pedimos perdón, porque muchas veces hemos negociado con nuestros valores. Yo soy católico, pero negocio ciertos valores, ciertas enseñanzas, ciertos mandamientos. Podríamos ilustrar con un ejemplo. Yo soy católico, pero negocio el valor de la vida. Negocio el valor de la vida y el respeto por la vida. Y entonces digo que en ciertos casos, que en ciertas circunstancias, se puede acabar con la vida del otro, aunque ese otro sea indefenso, aunque ese otro todavía esté en gestación en el vientre. Pero hoy hay mucho católico que está negociando, y un católico no negocia sus valores, sus principios, porque si lo hace, está traicionando. Y así muchos otros. Pidamos perdón por las propias traiciones. Pidamos perdón ante Jesús por las veces en que hemos negociado esos valores, esos principios, esas creencias inclusive. Perdónanos, Señor Jesús. Nos ponemos de rodillas y suplicamos perdón. Señor Jesús, tu agonía en el huerto termina con la traición y el arresto.
líbranos siempre de la traición y del engaño, y concédenos ser fieles en el amor, constantes en el bien y sinceros en nuestras palabras. Amén. Digamos todos, siendo sinceros y leales, caminemos con Jesús. De pie, por favor. Oh, perdóname, hoy por siempre, sin mirar la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Se pueden sentar. Segunda actitud negativa ante Jesús. Del evangelista San Marcos, capítulo 14, versículo 66. Estando Pedro abajo en el patio, llega una de las criadas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, le dice: también tú estabas con Jesús de Nazaret. Pero él lo negó. Palabra del Señor. Pedimos perdón por el pecado de Pedro. La escena del Evangelio describe que una mujer empleada le pregunta a Pedro: ¿tú también estabas con él? Refiriéndose a Jesús. ¿Tú también eras amigo de Jesús? ¿Tú también eras seguidor de Jesús? ¿Tú también eras de los de Jesús? A lo que Pedro tendría que haber dicho, tendría que haber expresado con valentía y con firmeza y con convicción: sí, yo soy seguidor de él. Aunque el mundo también a él se le viniera encima, aunque eso acarreara posiblemente la persecución inmediata, aunque eso lo pusiera en evidencia. Sin embargo, Pedro, el apóstol, el amigo de Jesús, el discípulo de él, fue débil, fue muy débil. Pero además de débil, podríamos decir cobarde. Y ese fue el pecado de Pedro: no ser capaz de poner la cara, de dar la cara, o como decimos nosotros, de poner el pecho por Jesús. Por el contrario, respondió a esa mujer: no, no. Jesús ya lo había anticipado en la tarde de la cena, que él le iba a negar. Y ciertamente lo negó. No lo conozco. No puso la cara.
Y eso es un pecado de amor a Jesús, un pecado de debilidad, de falta de firmeza, de falta de convicción. Y ante Jesús crucificado, pedimos también nosotros perdón por ese pecado de Pedro, que es también nuestro pecado, porque es posible que también nosotros en algún momento nos hayamos escondido. Es posible que en algún momento nosotros no hayamos sido capaces de ser coherentes y consecuentes con nuestra fe. Es posible que en algún momento nosotros, como Pedro, no hayamos sido capaces de poner la cara por Jesucristo, de decirle al mundo entero: sí, soy cristiano, sí, creo en el Evangelio, sí, soy católico y sigo la doctrina católica, sí, soy cristiano y sigo las enseñanzas de la Escritura, del Evangelio, sí, soy cristiano y practico esa palabra. Tal vez nosotros, cuando alguien nos interpela, cuando alguien nos dice en el entorno social, amigos, conocidos, en el entorno laboral o académico, o por qué no decir hasta en el mismo entorno familiar, cuando alguien hace mofa de nuestra fe, tal vez nos acobardamos, tal vez nos intimidamos, tal vez nos dé pena, tal vez nos dé vergüenza, tal vez nos falte firmeza, tal vez nos falte fortaleza, tal vez nos falte convicción, y terminamos como Pedro, negando a Jesús. Y hoy encontramos muchos cristianos que se esconden de su fe. Hoy encontramos a muchos cristianos que se esconden de sus valores. También hay otros, para testimonio y ejemplo nuestro, que siguen dando la cara por Jesús. Lo han hecho a lo largo de la historia de la iglesia. Son los mártires que también han derramado su sangre. Después Pedro arrepentido, cambió esa actitud negativa, porque después él dio la vida por Jesús, porque maduró en su fe, como ojalá también nosotros maduremos en esa fe. Pero por lo pronto pidamos perdón ante Jesús crucificado de nuestras propias negaciones, de nuestras propias flojeras, de nuestras propias cobardías espirituales. Perdónanos, Señor. Nos ponemos de rodillas y suplicamos perdón. Señor Jesús, tú que comprendes nuestra fragilidad y sales al encuentro para fortalecer nuestra fe y nuestro compromiso, concédenos el valor necesario para reconocer nuestras cobardías y retomar el camino de la fidelidad. Amén. Digamos todos: sin miedo ni temores, sigamos a Jesús. De pie, por favor. Siento dolor por haberte fallado, siento dolor por caer en pecado. Ayúdame a amar la verdad y olvidar el engaño.
Tercera actitud negativa ante Jesús. Del evangelista San Marcos, capítulo 14, versículo 55. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín andaban buscando contra Jesús un testimonio para darle muerte, pues muchos daban falsos testimonios. Palabra del Señor. Pedimos perdón por el pecado de los sumos sacerdotes y el Sanedrín. Eran parte del sector religioso de la época y quienes tendrían que haber sido garantes de la verdad y quienes tendrían que haber sido respetuosos del ser humano y quienes tendrían que haber seguido con fidelidad el plan de Dios, terminaron cayendo en la falacia, en la mentira y más grave aún, en el falso testimonio. Jesús era el justo y era inocente. No había ocasionado absolutamente nada malo, ni había dicho ninguna blasfemia. Sin embargo, ese grupo de religiosos, los religiosos de la época, terminaron siendo los más falsos de los falsos, porque empezaron a armar todo un plan para que a Jesús lo condenaran a muerte. Terminaron comprando conciencias, terminaron moviendo gente, terminaron divulgando mentiras, terminaron expandiendo el virus de la mentira para hacer creer que Jesús era culpable de blasfemia, culpable de llamarse hijo de Dios, de que Jesús era culpable de ir contra el imperio, y armaron los falsos testimonios. Ese fue el pecado de ese grupo de personas, los religiosos de la época. ¿Quiénes son los religiosos del presente? Claro, ahí entramos también los sacerdotes de hoy, nosotros. Ahí entran también los que están en los grupos, los que asisten a la iglesia, los religiosos de hoy. ¿Cuál será nuestro pecado? Porque a veces también nosotros no nos medimos en las consecuencias que puede traer el hablar mal de una persona. A veces
no somos muy conscientes, o tal vez sí, que cuando decimos algo de alguien o contra alguien, podríamos estar llevándolo a la muerte, como hicieron ellos, los sumos sacerdotes y el Sanedrín. Hablaron con mentira, hablaron con engaño y dieron falso testimonio, pero no les importó que eso llevara a Jesús a la muerte, destruir a un ser humano. Pedimos perdón ante Jesús crucificado por todas nuestras mentiras, por todos nuestros falsos testimonios. ¿Cuántas veces nosotros, como esos personajes, también hemos causado daño? Le hemos causado daño a alguien, inclusive conocido. Hemos destruido de pronto la vida de alguien con un falso testimonio. Le hemos desprendido lágrimas y dolor a una persona, a un familiar, a un amigo, a un conocido, a alguien. Le hemos hecho la vida invivible a alguien. Y ahí también hay un pecado de nuestra parte. Hemos hablado mal de alguien, hemos comentado cosas contra alguien. Ellos, el sumo sacerdote y el Sanedrín, no han sido los únicos que han crucificado. También nosotros hemos crucificado a alguien. También nosotros hemos lastimado, herido, tal vez a alguien, a veces dándonos cuenta, sí, a veces no dándonos cuenta. Hoy pedimos perdón por el daño con palabras, expresiones o testimonios malos, equivocados y falsos con los cuales hemos hecho daño. Y le decimos a Jesús crucificado: perdón, Señor, perdón. De rodilla oramos. Señor Jesús, tú eres la verdad. Haz que quienes somos seguidores tuyos trabajemos con entusiasmo y valentía para tu reino de fraternidad y de justicia, y que la paz crezca allí donde vivimos. Amén. Digamos todos, dando testimonio de la verdad, sigamos a Jesús. Señor, De pie, por tú favor. eres la vida y nosotros la destruimos. Por eso, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Se pueden sentar. Cuarta actitud negativa ante Jesús, del evangelista San Mateo, capítulo 27, versículo 24. Pilato tomó agua y se lavó las manos delante de la gente. Palabra del Señor. Pedimos perdón por el pecado de Pilato.
Uno de los signos más evidentes y reconocidos en estas escenas es precisamente la de lavarse las manos. Lo hizo Pilato, que representaba la autoridad civil. Ese lavarse las manos es querer pasar de largo frente a la aplicación de la justicia, del derecho, del respeto por el otro, del juicio auténtico. Ese lavarse las manos es no ser capaz de asumir su propia responsabilidad frente al mal ocasionado, frente al error. Es dejarle la responsabilidad del error al otro y no asumir la propia y particular falta. Pilato se lavó las manos como queriendo decir: ustedes lo condenan, son ustedes, yo no tengo nada que ver con esto. Y ciertamente ellos lo estaban condenando, pero él era autoridad y él podía haber ejercido la justicia de manera idónea, de manera correcta, y no lo hizo. Dejó que los otros decidieran. Decidió que la muchedumbre tomara el control. Y tal vez nosotros, como Pilato, muchas veces tomamos esa actitud de lavarnos las manos, de considerar que el pecador es el otro, de que no somos nosotros los equivocados, que no tenemos nosotros que corregir nada, que cambiar nada, que es el otro. Y nos lavamos las manos. Ese lavarse las manos, que sin duda podemos decir es muy amplio en su sentido, tal vez refleja un pedacito, parte de nuestras conductas, de nuestras actitudes frente al otro, frente al hermano. Nos hemos lavado las manos y no asumimos nosotros nuestros pecados, nuestros errores. Es que el pecador es el marido, es que el pecador es la esposa, es que el pecador es el hijo, pero no él, no ella. Es que el pecador es el cura, es que el pecador son los fieles, y no asumimos y terminamos lavándonos las manos. ¿Quién lo hizo? Y no solo a veces nos lavamos la mano, más grave todavía, a veces terminamos echándole la culpa o la responsabilidad a los otros. Son los otros, no soy yo. Y nos volvemos injustos y caemos en injusticias, porque en el tema de las injusticias no solo están involucrados quienes son autoridad civil o autoridad en algún campo, también podemos nosotros ser injustos. Un padre de familia frente a sus hijos, unos hijos frente a sus padres, un gobernante frente a sus ciudadanos. Podemos aplicar esas injusticias
de muchas maneras. No se trata ahora de lavarnos las manos, sino de asumir nuestro pecado y pedirle perdón y ser justos. Hoy le decimos a Jesús, al Jesús crucificado: perdón, Señor, perdón. De rodillas, por favor. Oremos todos. Señor Jesús, también nosotros aceptamos y pedimos tu condena a muerte cuando permanecemos callados ante la injusticia y la mentira. Danos valentía para defender la verdad y salvar la vida de tantos inocentes condenados a muerte. Amén. Digamos todos: obrando con justicia, sigamos a Jesús. De pie, por favor. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Se pueden sentar. Quinta actitud negativa ante Jesús. Del evangelista San Mateo, capítulo 27, versículo 27. Entonces los soldados le desnudaron y le echaron encima un manto púrpura, y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla. Palabra del Señor. Pedimos perdón por el pecado de los soldados. Nos indica el evangelista que los soldados también metieron la mano en la condena injusta de Jesús, en su pasión y en su crucifixión. ¿Qué hicieron los soldados? Además de obedecer las órdenes de sus superiores. Y no toda obediencia es buena. Y no toda obediencia es correcta. Cuando las órdenes conducen a destruir o a hacer daño a la vida, a la dignidad del otro, cualquier orden es injusta y no debe ser obedecida. Y ellos, además de obedecer órdenes injustas, ¿qué hicieron?
Y dice el Evangelio que despojaron a Jesús de sus ropas, que desnudaron a Jesús. Y desnudar a una persona, quitarle su ropa, es quitarle su dignidad, es dejarlo expuesto a la burla, es dejarlo expuesto al señalamiento, es tumbar su dignidad. Los soldados con su actitud hicieron eso, tumbaron la dignidad de Jesús, porque le quitaron sus ropas, lo que lo cubría. Y además, dice el Evangelio, que se burlaban de él. Podríamos decir en términos modernos, que fueron despreciativos con Jesús, que le hicieron matoneo, o diríamos también con términos modernos, que le hacían bullying, hacían mofa de Jesús. Si eres tú, sálvate, salve Rey, le decían, se burlaban de él. ¿Cuáles son nuestras actitudes hoy frente al hermano? ¿Cuáles son nuestras actitudes hoy ante Jesús mismo, a Jesús en el otro, a Jesús en el prójimo? También no nos burlamos del otro, también no lo despellejamos, también no lo desnudamos, es decir, lo ponemos en evidencia ante los demás. Suele pasar en nuestro contexto que nos encanta mucho hacer quedar mal al otro. Suele pasar en nuestro contexto que nos encanta desnudar al otro frente a los demás y que los demás conozcan la desnudez del otro, que los demás conozcan el pecado ajeno. Mejor dicho, nos encanta que todo el mundo mire el pecado de aquel, mire el pecado de aquel, mire el pecado de aquel, y que ese aquel quede mal, porque nos encanta quitarle la ropa al otro, es decir, quitarle su dignidad, quitarle su valor, quitarle su respeto. Y entonces caemos en ese pecado, y respetar al otro, y se nos olvida que el otro tiene dignidad, que es un hijo de Dios, que merece respeto, y nos burlamos del otro, y señalamos al otro, y nos mofamos del otro, y le ponemos zancadilla al otro, que el otro le vaya mal. Y a veces hay gente que tiene ese pecado, que al otro le vaya mal, quitarle la dignidad. Hoy estamos en una sociedad que muy fácilmente le quita la dignidad al otro, muy fácilmente le quita la dignidad. No le cae bien y empieza a quitarle la dignidad al otro, usando a veces las redes sociales, y entonces toman una foto de esa persona y a veces falsamente difunden y le quitan la dignidad o el buen nombre o la honra. Y nos hemos olvidado de una premisa inclusive del derecho, que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre. Y en nuestro contexto es al revés. Este es culpable, este es culpable. Y terminamos juzgando, condenando al otro. Y le quitamos la ropa, como lo hicieron los soldados, y nos burlamos del otro. Pidamos perdón
ante la imagen, ante Jesús crucificado, no solo por el pecado de aquellos soldados, sino por nuestro propio pecado. Perdón, Señor, perdón. De rodillas, por favor. Oración. Señor Jesús, tú sigues siendo burlado y despreciado entre nosotros, en las personas que son perseguidas, torturadas, tratadas como desechables por nuestra sociedad. Abre nuestro corazón para que sepamos reconocer en todo ser humano, especialmente en los más pobres, la dignidad real de un Hijo de Dios. Amén. Digamos todos, respetando a los demás, sigamos a Jesús. De pie, por favor. Una vez más rezaré, de rodillas me pondré. Puede ser que una vez más Él me perdone. Le diré que he fallado, que pequé pues soy humano. Puede ser que una vez más Él me perdone. Se pueden sentar. Sexta actitud negativa ante Jesús. Del evangelista San Marcos, capítulo 15, versículo 13. La gente volvió a gritar: crucifícale. Palabra del Señor. Pedimos perdón por el pecado de la muchedumbre. La muchedumbre son las masas, es la montonera, es la gente sin nombre, sin rostro, pero son aquellos que se dejan llevar, son aquellos que se dejan manejar, son aquellos que se dejan manipular como una masa. Una masa es algo que no tiene forma, y la forma se la da aquel que sabe manipular, y empieza. Y allá en Jerusalén intervino también la masa, es decir, esa gente que se dejaron moldear, que se dejaron manejar por las autoridades religiosas y políticas del momento, y que empezaron a difundir la noticia que Jesús era culpable de blasfemia y por lo tanto había que condenarlo y había que llevarlo a la cruz. Y por eso esa gente, esa muchedumbre que no tenía criterio, que no tenía pensamiento propio, que no tenía claridad,
siguieron la pseudo verdad de los otros, siguieron los pronunciamientos falsos de los otros, porque no fueron capaces de tener criterio propio. Diríamos hoy, no tuvieron carácter para decir no nos dejamos manipular, no nos dejamos moldear por ustedes, porque lo que están haciendo ustedes es equivocado, porque es mentira, porque es falso lo que ustedes están diciendo contra Jesús. Pero esa muchedumbre se dejó manipular. Dicen por ahí que la voz del pueblo es la voz de Dios, y yo digo que no. Yo digo que no, que la voz del pueblo es la voz de aquellos que están detrás manipulando. Es decir, que cuando una masa se pronuncia, hay que preguntarse quién está detrás, moldeando, manejando, manipulando. Y miren cuánta injusticia hubo entonces, porque esa masa fueron idiotas útiles, decimos hoy, utilizados, porque los que están detrás saben manipular, los que están detrás saben manejar, y terminaron utilizando, porque los que estaban interesados en condenar a Jesús porque lo veían como enemigo eran esos líderes, era Caifás, era el sumo sacerdote judío, eran las autoridades religiosas, eran los fariseos. Ellos estaban interesados, eran los de arriba, y encontraron una muchedumbre manipulable. Y por eso, aquella vez, como hemos escuchado ya en otros momentos, el grito unánime, al unísono de la muchedumbre, fue: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Tal vez muchos de ellos, si les hubieran preguntado en un medio de comunicación de la época: oiga, ¿y usted por qué está aquí protestando? ¿Y usted por qué está aquí gritando contra Jesús? Tal vez muchos de ellos no sabrían la respuesta, o no habrían dado una respuesta, porque estaban allí, porque simplemente les estaban manipulando. Y por eso nosotros no podemos ser una muchedumbre. Nosotros no podemos ser una muchedumbre. Nosotros no podemos ser una masa que manipulen, que sea utilizada. Porque hoy también hay muchos que siguen siendo muchedumbre, siguen siendo masa. Y eso se evidencia. No voy a hablar de Colombia, para que no digan nada después, pero voy a hablar de otros lugares del hemisferio, donde unos manipulan a las masas, y esas masas terminan detrás de esos líderes, aunque sus pueblos estén en la miseria, aunque sus naciones estén con pérdida de libertad, con pérdida de derechos. Pero las masas, si les preguntan, terminan aplaudiendo. Las masas terminan eligiendo, y las masas terminan crucificando, llevando a la destrucción. En este caso llevaron a la destrucción a Jesús. También las masas son pecadoras,
pues que nosotros no seamos masas. Y si lo hemos sido, que hoy pidamos perdón porque nos hemos dejado manipular. Y nos falta a veces tener pensamiento crítico, tan al punto que a veces las masas, cuando ven a alguien como un sacerdote con un pensamiento crítico, salen después diciendo: ¡ay, ese padre está hablando de...! Porque no son capaces de resistir que se tengan pensamientos críticos, propios, con criterio. Y usted sabe cuando una masa es manipulada, cuando las consecuencias son negativas, porque las masas pueden ser manejadas con un buen liderazgo si se llevan los pueblos, las naciones hacia arriba, pero cuando se llevan hacia abajo, cuando se lleva a destruir, cuando se lleva a hacer más daño a una persona o a una sociedad, ahí hay un pecado. Hoy pedimos perdón al Señor crucificado. Perdón, Señor, perdón. Nos ponemos de rodillas y suplicamos perdón. Señor Jesús, muchas veces los hombres elegimos la muerte, la maldad, la destrucción y renunciamos a vivir en la verdad. Ayúdanos a elegirte siempre el camino, la verdad y la vida. Amén. Digamos todos, eligiendo a Jesús, tendremos la vida. De pie, por favor. Sin ti no sé andar, sin ti no sé vivir. Señor, yo quiero estar unido siempre a ti. Yo quiero estar unido siempre a ti. Se pueden sentar. Séptima actitud negativa ante Jesús. Del evangelista San Lucas, capítulo 23, versículo 39. Uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Palabra del Señor. Pedimos perdón por el pecado del ladrón inconverso. En el Gólgota estaba Jesús crucificado. Estaba allí crucificado como un bandido, sin ser bandido. Estaba allí crucificado como un delincuente, sin ser delincuente. Estaba allí crucificado como un pecador, sin ser pecador. Pero a su lado habían dos cruces más.
Y en esas dos cruces, allí en el patíbulo, estaban también crucificados dos hombres. Ellos sí, bandidos, ellos sí, pecadores, ellos sí, delincuentes. Y ahí estaban crucificados. Pero hoy también pedimos perdón, porque uno de ellos también tomó una actitud despreciativa contra Jesús. Uno de ellos también cerró su corazón al perdón y a la misericordia. Uno de ellos también se llenó de soberbia. Si eres tú, sálvate a ti mismo, le decía. Uno de ellos, estando ya en las últimas de su existencia terrena y experimentando también el suplicio y el dolor del Calvario, de la cruz, no quiso convertirse, no quiso aceptar a Jesucristo. Uno de ellos, ni siquiera estando ya al filo de su existencia, quiso aceptar la salvación. Es el ladrón inconverso. El otro se conoce como el buen ladrón por el hecho de que se arrepintió y se abrió a Cristo. Pero ahora estamos hablando de ese otro que no se abrió, que no aceptó la conversión, que no aceptó la salvación y desaprovechó el martirio de Jesús y desaprovechó el sacrificio de Jesús porque no quiso. Y el pecado de ese hombre fue no querer y querer morir en pecado. Quiso morir en pecado. Se pudo arrepentir, aunque hubiera sido en el último segundo, como el otro. Pero quiso morir en el pecado. Y tal vez ese también es nuestro pecado hoy. Lo hemos escuchado. Tal vez algunos lo han dicho. Yo no tengo nada de qué arrepentirme. Yo no tengo nada que cambiar en mi vida. Yo soy el que soy. Déjeme así. Yo no tengo por qué cambiar. Y nos cerramos. Y queremos morir con nuestro pecado. Y no nos damos la oportunidad de cambiar. No nos damos la oportunidad de resarcir el mal que hemos causado. No nos damos la oportunidad de cambiar conductas en nuestra vida, sino que nos quedamos así. Déjeme así. Y a veces inclusive hasta lo decimos: yo no necesito de ninguna conversión. Yo no tengo por qué arrepentirme. Es una frase muy recurrente. Yo no tengo por qué confesarme. Y algunos quieren, están en las malas, están hasta el final, y aún así dicen: déjeme así. Y ni siquiera
y ni siquiera el olor a muerte, que ya lo tiene al ladito, lo lleva a arrepentirse. Y entonces es la soberbia del hombre. Hoy pedimos perdón también por eso, porque esa actitud negativa de ese hombre podemos estar replicándola entre nosotros. Y nos pasan los años, y hay gente que le pasan los años, por ejemplo, sin confesarse, y toda la vida con sus actitudes negativas, y no hace un cambio en su vida, y no hace un proceso de cambiar en su vida. Y ese es el pecado, quedarse en el pecado. Esa es una actitud muy común, es una actitud muy común y recurrente entre nosotros, el pecado de quedarse en el pecado. Ese hombre, no sabemos si era por cuál lado, pero ese hombre se quiso quedar en el pecado. Pedimos perdón. Perdón, Señor, perdón. Nos ponemos de rodillas y suplicamos perdón. Señor Jesús, muchas veces los hombres quebrantamos tu alianza y somos duros para regresar a ti. Permítenos una actitud humilde ante nuestros errores y un deseo de conversión constante. Amén. Digamos todos: arrepentidos de nuestros pecados, volvemos a ti. De pie, por favor. ¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? ¿Cómo le cantaré al Señor? Hombre de barro soy. Tengan la amabilidad y se sientan. Y por si alguien les pregunta qué estábamos haciendo ahora, ¿ustedes notaron algún cambio? No. Lo que hicimos ahora no son las 7 palabras, sino súplicas por las 7 actitudes negativas ante Jesús crucificado. Es decir, mirar los personajes que intervinieron negativamente. Jesús crucificado estaba allí en el Calvario, estaban los soldados, estaba María, la Virgen. Y allí llegó la hora de bajar el cuerpo, de descender el cuerpo de Jesús para llevarlo a la sepultura. Ahora también nosotros vamos a descender esta imagen para llevarlo al sepulcro y salir en nuestra procesión en silencio para acompañar a Jesús. Continuemos en este rato de oración, de reflexión, contemplando a Jesús crucificado. Y ahora que descienda el cuerpo, nosotros queremos abrazar a Jesús. Nosotros queremos recibir a Jesús, no para llevarlo a una tumba, a la tumba de nuestra vida, sino para llevarlo a un corazón vivo, para llevarlo
a un corazón que vibre por Él. Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te haya lavado, que sea ser pequeño al que ya un lado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio sobre este madero. Aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba. Ese mismo niño, el que está en la cruz, el Rey de los hombres, se llama Jesús. Ese mismo hombre ya no era un niño cuando en esa boda le pedí más vino que dio de comer a un millar de gente, a pobres y enfermos los miró de frente, rió con aquellos a quienes más quiso y lloró en silencio al morir su amigo. Ya cae la tarde, se nublan los cielos, pronto volverás a tu Padre eterno. Duérmete, pequeño,
solo y abandonado. Te miré en la cruz cuando se llevaron al viejo sepulcro. José de Arimatea, en ese momento recibió tu cuerpo en sábanas envuelto. José de Arimatea recibió tu cuerpo en ese momento en sábanas envuelto. Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te haya clavado, que seas el pequeño al que ya cunado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar
Cristo, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Siéntense, por favor. Los que están en la transmisión, suspendemos un momento y reiniciamos la transmisión ahora para la procesión.